Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y es que las redes sociales, desde que aparecieron, definitivamente transformaron el sistema de comunicación en todo el planeta. Y aparecieron justamente para comunicar. Formamos ahora parte de una aldea digital. Pero hoy que vivimos momentos de comunicación y que estamos integrados, estamos en un pañuelo, el mundo entero, también existen situaciones pro y contras. Definitivamente las redes sociales están entre el bien y el mal. Para este tema justamente nos acompaña Alfredo Adún, director del ITV, a quien saludamos y damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Muchas gracias. ¿Qué más está prevaleciendo con las redes sociales? Porque estamos entre el bien y el mal, decía yo, y entre la información real y la desinformación, ¿qué más está ganando ventaja o espacio? A ver, las realidades hay que aceptarlas, hay que aprender a vivir con ellas. Ya sucedió cuando la televisión empezó sus pininos hace más de 70 años, por los años 40, la gente de radio se conmovió viendo esta caja boba que le decían, donde uno veía imágenes. Con el tiempo la televisión fue quitando el espacio a la radio, pero la radio no desapareció, se quedó en su espacio y la televisión llegó a hacerse, digamos que el medio de comunicación principal. Con el tiempo llegaron las metodologías, la tecnología, y se han ido desarrollando, creo yo, circunstancialmente, esto que se llaman ahora redes sociales, que tienen otro objetivo, no son objetivos de comunicar, son objetivos más de compartir lo que uno tiene, pero en ese contexto, los medios de comunicación vieron el alcance que estaban teniendo las redes e incursionaron. Al incursionar los medios, mucha gente se creyó en el derecho también de poder incursionar a informar, y muchos informan, pero muchísimos también desinforman. Pero más desinforman que informan. Es que correcto, entonces ahí viene la responsabilidad del lector, del que navega, de confiar en de leer una fuente confiable para enterarse. Es como cuando usted quiere ver noticias, ¿dónde ve noticias? En el medio que le genere la confiabilidad. Pero ese es el problema, Alfredo, que la gente no sabe definir qué es lo real y qué es lo falso. Ahí viene un tema de que los medios tenemos responsabilidad en eso. Nosotros no hemos educado a la gente para que lo haga correctamente. A nosotros nos toca, porque están atentando contra nuestra estabilidad profesional. Usted hace periodismo serio, aquí este canal hace periodismo serio, y de repente hay un gallo que tiene un acceso al teléfono, tergiversa las cosas, y ahora con la inteligencia artificial pasa cualquier cosa. No sé si usted se dio cuenta o vio la semana anterior que este gallo con inteligencia artificial creó un video donde se incendiaba la Torre Eiffel. Y mucha gente lo dio como noticia verídica, inclusive muchos medios replicaron la información y resultó ser falso. Claro, es que también ya hubo un antecedente con las Torres Gemelas y dieron otro atentado más. Bueno, pero en todo caso, Alfredo, los creadores justamente de las redes sociales en su momento dijeron que estos espacios, estas redes que comunican, que mantienen con interacción al mundo entero, más favorecen a la desinformación o a las fake news. Lastimosamente sí. Dicho por los propios creadores. Lastimosamente sí, pero le repito, ¿qué puede hacer usted si la persona que recibe la información, usted no tiene cómo controlar eso? Usted lo que tiene que hacer es combatir para que la gente aprenda a discernir qué es bien y qué es mal. Es como la educación. El proceso de educación a los hijos es, desde pequeño le enseña a uno normas, preceptos, conceptos, pero les enseña a decidir y le dice, esto está bien, esto está mal. Tú tomas la decisión, porque en la vida cada uno toma su decisión. Usted no puede obligar a alguien que haga algo. Le dice, esto está bien, esto está mal, y él toma la decisión. Lo mismo hay que hacer con los consumidores digitales. Hay que enseñarles a discernir. ¿Quieren consumir noticias falsas? Consuman noticias falsas. Pero no va a tener herramientas como para usted poder rebatir o combatir esa desinformación que se genera con las redes. Creo yo que con educación. Mire usted que se dice que 7 de cada 10 personas no saben detectar las noticias falsas. Esto es básicamente en Latinoamérica. ¿Cuánto daño le hace la desinformación y en qué medida esta información ¿a qué cree usted que se debe eso? Yo creo... ¿La podemos controlar o no? Repito, es un tema de educación. ¿Por qué no pasa esto en otros países más educados? Y educación no significa ir al colegio a leer y escribir, ¿eh? La educación conlleva un sinnúmero de cosas más, de valores, de principios, o sea, de respeto. O sea, no en todos los países viralizan información que es irreal. No a la velocidad y en la forma que viralizamos nosotros. En países latinoamericanos como el nuestro... Es más por la misma forma de ser del latino. Preponderancia, importancia. Yo creería que sí, pero fíjese que en los países nórdicos usted no ve esto. Acaba de salir una noticia
creo que fue en la CNN que lo leí, que Holanda estaba cerrando sus cárceles porque no habían presos. Un tema de educación. Eso no ve en España, no ve en Italia, no lo ve en Alemania, en Inglaterra no lo ve. Lo ve en los países nórdicos porque hay otro nivel de educación. Ha habido la conciencia. Si usted ha tenido la oportunidad de estar ahí, se cae una moneda y la moneda amanece ahí. O sea, dependiendo del grado cultural, del grado de educación de las personas, se moldean o no el pensamiento de las personas. Totalmente. Es un tema de respeto. Sociedades que tienen mentes frágiles son más fáciles vulnerables sus mentes. ¿Qué hace la gente aquí cuando ve una noticia? No importa si sea falsa o no sea, enseguida la repica. En las historias de WhatsApp, bueno, no todo el mundo, es injusto, pero la mayoría de la gente hace eso, sin siquiera verificar si es cierto o no es cierto. Claro. Una mentira repetida 10 veces se vuelve verdad. Lo mismo pasa con esto. ¿Y cómo identificar cuándo un video, cuándo una imagen, cuándo una información es falsa o no? Cerciórese por la fuente. Es simple. Le repito y le pongo el ejemplo de este medio. ¿Por qué este medio tiene credibilidad? Porque no cae en ese juego. ¿Cuántos medios a nivel nacional no tienen la credibilidad que tiene este medio? Que tiene, puedo decir, Ecuavisa o tiene TC. Porque no hacen las cosas correctamente. Estos medios hacen las cosas correctamente. Entonces la gente cree lo que usted dice. Claro. Pongamos un ejemplo práctico y real que sucedió ahora en estos días, de estos momentos hostiles que vive el país. Y justamente circuló un video en donde aparentemente estaban atentando contra ciudadanos que estaban privados de su libertad. Aparentemente apareció ese atentado y todo el mundo comenzó a viralizar ese video y terminó siendo falso. Pero la gente lo compartió. La gente no contrastó, la gente no verificó, la gente se deja llevar por el morbo. Por el impulso, por la novelería, porque esto para muchos es un juguete. De los que yo uso el celular para informarme, para comunicarme, nunca reposteo ni comparto cosas, más que no sé hacerlo. Pero la mayoría de la gente hace eso, recibe algo, lo ve curioso, lo ve interesante, lo ve novedoso, lo ve raro, lo ve dramático, lo comparte. O sea, quiere compartir la primicia, dice, yo te la comparto, yo tengo la información. Es un poco la vanidad del ego de ser protagonista. Sí. Yo dije primero. Claro. Lo que pasa con muchos periodistas, no les interesa mucho el contenido, sino haber sido los primeros. Claro, pero también hay la parte de los medios de comunicación tradicionales que justamente cuando penetró la policía y las Fuerzas Armadas a las cárceles, empezaron a comunicarse en las redes sociales. Y comenzamos a revisar, los periodistas, la información en redes sociales de canales oficiales y aún no aparecía esa información que efectivamente habían incursionado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a las cárceles. Lo hicieron horas después, pero con la información ya contrastada. Ahí es un tema de moral y de ética del periodista o de la persona que generó la información. Yo no sé si usted se acuerda, en la época, en los años 90, hubo una situación en un canal con un periodista que este canal, no voy a decir el canal por respeto, utilizaba imágenes para irse en contra de un candidato que era del bando político opositor. Es decir, un medio tradicional de lo conocido. Eso no es ético, porque no es correcto. Pero sin embargo lo hacían por intereses políticos, porque obedecen a intereses políticos. Mire lo que pasó con TC, que es otra situación que hay que analizar. Hace el día 9, entró un grupo, la situación, al margen de las razones y todo. ¿Cuáles fueron las dos posiciones de incomunicación de los medios en Guayaquil? Un medio era Ecuavisa, que se abstuvo. Un medio fue Ecuavisa, que se abstuvo de transmitir la información para no agrandar y no abombar más el tema. Y el otro fue Teleamazonas, que sí cubrió la información y transmitió en vivo. Claro. Las dos posturas pueden estar bien y las dos posturas pueden estar mal, dependiendo de la óptica con que usted lo quiera ver y lo quiera analizar. Es cuestión de perspectiva. Claro, si yo le pongo pero transmitir un hecho como ese también provoca conmoción social. Es decir, desde el punto de vista de la información del periodismo. Y es lo que provocó en el país pánico. Por haberlo transmitido. Claro. Pero hay la necesidad de que la gente se informe. ¿Me explico? Entonces, son puntos que tú, dependiendo cómo lo quieras analizar, están bien o están mal. ¿Y cuál es la necesidad
imperiosa en estos momentos que las personas, los jóvenes, empiecen a formarse para estar conectados justamente con las redes sociales y de manera responsable. Es decir, yo creo que hay que formarlos, y en la formación desde el inicio hay que hacerles conciencia de la necesidad de manejar los conceptos y los preceptos éticos que tiene la comunicación. Uno no puede dar una información si no está asegurada, está verificada. Y esto es, porque muchas veces por decir algo podemos generar un sinnúmero de consecuencias que son difíciles de medir, pero es que de alguna manera hay que tratar de hacerlo. Claro. ITV o su presencia acá en la provincia de Manabí es con la intención un poco de ampliar el trabajo que realiza. Correcto. Nosotros hemos evolucionado en el tiempo de la formación de las carreras tradicionales ahora estamos también formando en redes sociales, en marketing digital, en sin número de materias. Es lo que está en boga. Y con la venida de la pandemia se generó mucha confianza en la educación virtual. Y con la situación que estamos atravesando, nosotros hemos tenido una gran demanda de manavitas estudiando en el ITV. Pero ahora, por el tema de la seguridad, usted como padre preferiría que sus hijos estén en un lugar más seguro. ¿Cómo no? Es decir, no es que sea más seguro estar aquí o allá, pero controlados a la vista, a la casa. Y se evita. Y adicionalmente el tema del costo, porque tener un hijo estudiando en Guayaquil genera, más allá del costo de la educación, el costo de la alimentación y el hospedaje y la transportación y todos los gastos que genera eso. Entonces hemos desarrollado para la carrera de comunicación social un sistema híbrido donde las clases se dictan en Guayaquil de manera virtual, pero las clases prácticas las realizamos aquí en la provincia. Ah, bueno. Las vamos a realizar en un local en Puerto Viejo. Escogimos Puerto Viejo. ¿Y eso desde cuándo sería? Eso es desde mayo. ¿Por qué Puerto Viejo? Porque Puerto Viejo creo yo que es el cantón, más allá de ser la capital, que eso no es importante, es un cantón que convergente. Es el más equidistante de las principales cantones de ciudades. Sí, perfecto. Entonces, ese es un poco lo que estamos en esa planificación, y Dios mediante, para abril ya tendríamos ese sistema. Nos alegramos muchísimo, y esta es una buena noticia porque quienes están interesados en seguir la carrera de comunicación, sobre todo, que es sumamente importante el manejo de las redes sociales y toda esta interacción, nos permite que también nuestros jóvenes se sigan formando y fortaleciendo a través de esto que es maravilloso, la comunicación social. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos.